buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista con Emilio Granillo, director general de Schools. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Pedro, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bien, gracias. Gracias. ¿Un frío? Pues un poco, ¿no? Yo creo que ya empezaron los fríos. Ya. Muy bien. Pues, estimado Emilio, si quieres iniciamos con el tema de la industria del data center en México. A raíz de la pandemia, pues detonó el sector. Si pudiéramos tener una especie como de balance diagnóstico, ¿cómo ha crecido en los últimos años en México y en qué regiones? Digo, tú que estás muy de cerca de todo esto, si nos puedes dar un panorama, por favor. Claro, Pedro, pues la realidad es que ha sido una industria que está creciendo exponencialmente en los últimos años. Particularmente llevo alrededor de 14 años en esta industria y hablamos ya de un boom de data center hace 10 años quizá por ahí, pero realmente todavía no llegaba o no se daba a ese detonador. Hoy la realidad es que la pandemia vino a detonar muchas necesidades diferentes o que las empresas empezamos a hacer cambios, sobre todo apostando a la digitalización. Sí. Y eso fue lo que hoy nos lleva justamente a este boom ya como una realidad. Recordemos que hace un par de años quizá Microsoft anunciaba esa inversión de $1,100 millones para México, ¿no? ¿Cómo se detona? Pues a raíz justamente de la pandemia, de toda la expansión de la nube de Microsoft y su principal centro de datos o sus principales centros de datos operando en México para su nube. Entonces, eso empuja a muchos inversionistas extranjeros a ver a México como un hub principal para este tipo de inversiones. Entonces, sin duda alguna ha detonado exponencialmente en los últimos años. Y creemos o visualizamos que en los siguientes años esta industria va a seguir creciendo exponencialmente. Sin duda, y bueno, el que crezca exponencialmente, bueno, pues trae varias cosas, entre ellas, pues el consumo de energía, ¿no? O sea, un consumo muy importante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, claro. Tomando en cuenta que estas inversiones comienzan a detonarse mucho en la zona del Bajío de nuestro país, sobre todo, en Querétaro, que ahora lo llamamos nuestro Silicon Valley, ¿no? Para México. Sí. Querétaro que se puso muy de moda por toda esta inversión que hizo el Estado en parques industriales bastante grandes, con con un buen suministro de energía, con un buen suministro de agua, con rutas de acceso, conexiones de fibra óptica. Esto lo convierte en un lugar bastante interesante para estas inversiones. Sin embargo, cuando este proyecto comienza hace varios años, el gobierno, incluso nuestro país, no logramos ver que el crecimiento iba a ser tan exponencial. Y hoy los parques industriales están quedando justamente sin el suministro suficiente de energía para estos centros de datos de escala. Tomando datos duros a nivel mundial, el 2% del consumo global energético se va a los centros de datos. Y con estos crecimientos exponenciales que hemos tenido, se visualiza que para el 2025 pudiera crecer este consumo entre el 5 y el 6% a nivel global. Entonces, la demanda de energía es cada vez más, pero tampoco perdamos el enfoque. No significa que los centros de datos están consumiendo más energía, sino los centros de datos hoy de hiperescala son cada vez más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que están haciendo procesamiento de información masivo o exponencial, no como antes, es decir, no se procesa el mismo nivel de información en un data center que consume quizá 2 o 4 MBAs a un data center que consume alrededor de 36 MBAs, que son la topología de estos data centers que están llegando a México. El nivel de procesamiento de información es mucho más elevado. Entonces, no es relativo este crecimiento, sin embargo, es algo en lo que tenemos que tener muchísimo énfasis y muchísimo foco en los siguientes años para no disparar justamente esta sobredemanda de energía. Ok. Ahora, digamos, el próximo 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de la Energía y bueno, pues considerando todo esto, ¿qué ha pasado en ese tema, estimado Emilio? Porque sin duda que tener esta transición, bueno, pues a veces pues te agarra con cierta infraestructura, como dices tú, a lo mejor la oferta de energía no es la adecuada, mala energía, bueno, implican muchas variables en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que este tema podríamos incluso politizarlo o llevarlo a las decisiones políticas de nuestro país,
pero no nos compete tanto. Nosotros hablamos de tecnología y de lo que aplica específicamente al tema energético. Hoy todos sabemos que cada país, o la mayoría de los países, tienen como misión principal reducir la emisión de gases de efecto invernadero, desde aquel acuerdo de París. Entonces, México no es la excepción. México, según datos que yo leía, por ahí del 2020, hace un par de años andábamos en 804 toneladas de emisión de este tipo de gases contaminantes. Y según estos datos del Acuerdo de París, México se compromete a reducir gradualmente esta emisión de gases de efecto invernadero. Y la reducción o lo que plantea llevar es reducir hasta un 22% en los siguientes años. Esto nos lleva justamente a que todas estas empresas que están trayendo inversiones a nuestro país tengan que considerar a gran, alto o como un KPI muy importante a la hora de hacer sus despliegues, este tipo que cumplan este tipo de mandatos, es decir, que emitan el menor número posible de toneladas de CO2 al medio ambiente. Entonces, todos hoy los que estamos involucrados en la construcción de centros de datos, Pedro, no solo los fabricantes, sino también las firmas de ingeniería y los mismos inversionistas, uno de los principales KPIs que se toma al comenzar con el proyecto ejecutivo es reducir el consumo energético, reducir el footprint o el espacio de los equipos, aumentar la eficiencia y, por supuesto, emitir el menor número de toneladas de CO2. Entonces, estos conceptos son los que primero se ponen en la mesa para comenzar a trabajar en eso. Entonces, México no es una excepción, estamos trabajando en ello. Todos los fabricantes tenemos KPIs determinadas dentro de nuestros ensambles de equipos para lograr cumplir con estos objetivos. Sin embargo, como lo platicábamos al principio de la charla, pues la llegada de estos data centers de gran escala van a ser grandes demandantes de energía. Y vuelvo a reiterar, no porque per se esté necesitando más energía, sino porque el procesamiento de la información es exponencial. Es por ello. No, pues digo, ya me imagino la cantidad de información que manejan, ¿no? Entonces, sin duda que es muy importante. Ahora, también hay un detalle aquí. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar soluciones y no aplicar soluciones de ahorro de energía? Para esto, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la tecnología, de la innovación, las soluciones, ¿en qué nivel las encontró? ¿Ya es un mercado maduro? ¿Todavía está en desarrollo? ¿Vienen nuevas cosas? ¿Cómo está eso, estimado Emilio? Mira, la realidad es que el tema de aplicar o no una solución de reducción de energía, creo que ya no está en evaluación, ¿no, Pedro? Es decir, todos tenemos que hacerlo. Y hoy me viene a la mente nuestras propias casas, ¿no? Nuestros propios hogares. Es decir, yo lo he vivido porque lo he hecho. Cuando tú tenías los anteriores focos, estos que tú colocabas en tu casa de 100 watts, ¿no? Y después cambiabas a una tecnología LED de 7 watts o 9 watts quizá, depende del área donde lo colocaras, el consumo en tu recibo de CFE caía drásticamente, ¿no? O sea, yo te estoy hablando, a ver, por dar números, quizá si yo pagaba alrededor de 400 pesos bimestrales de CFE, hoy pago 130 pesos. Entonces, la reducción es bastante importante. Entonces, creo que no es un tema de punto de discusión, más bien es un punto de análisis. ¿Cómo hacer que nuestros proyectos o que nuestras inversiones nos lleven a tal grado de donde podamos hacer una implementación óptima, es decir, que obtengamos lo que estamos buscando a nivel de rendimiento, a nivel de procesamiento de información, etcétera, buscando consumir la menor cantidad de energía. Evidentemente que esto se ve impactado en nuestro recibo de CFE. Entonces, la gran diferencia entre realizar un proyecto con un proyecto o una concepción de ahorro energético y no realizarlo, principalmente creo yo que repercute en dos cosas: costos. Y hablando específicamente de data center, un data center es una inversión. Ya sea un data center privado, es decir, de la propia empresa donde está procesando su información, o como esto es hiperescala, que son data centers para rentar. Entonces, por supuesto que en ambos casos se busca el menor consumo por kilowatt, ¿no? Y el menor espacio por metro cuadrado, porque esto los hace mucho más rentables. Sí. Entonces, hoy estos data centers de gran escala ya no se van tanto a la renta del metro cuadrado per se,
sino a la demanda de kilowatts que va a ocupar determinado cliente que se llegue a alojar. Y tiene todo el sentido, sí, porque pues, tú podrías rentar claro. 1000 metros cuadrados de data center y demandar, no lo sé, 500 megas, ¿no? Sin embargo, esos 500 megas los puedes obtener en un espacio mucho más reducido. Espacio de piso blanco que llamamos en la industria del data center. Entonces, yo creo que el tema de los costos es uno de los principales beneficios. Y el otro, por supuesto, el reducir los gases contaminantes, ¿no? Nuevamente, retomando este tema de que todos a nivel global tenemos que buscar o estar con el tema del calentamiento global, buscar a menor medida reducir la emisión de agentes contaminantes. Para mí son dos factores fundamentales para aplicar y no aplicar justamente una solución de ahorro de energía. Bien, pues bien, sin politizar, como dices, pero bueno, en el escenario hacia adelante, digo, y te digo sin politizar porque al final la disponibilidad de energía, el tema de las energías renovables, es todo un tema ahorita, ahora sí que está en el meollo del asunto, ¿no? Es todo un tema, debate. Bueno, Y perdón que te interrumpa, pero al final es una inversión, creo yo que hoy, así como estamos viendo este boom de inversiones específicamente en data centers de hiperescala, también lo deberíamos de estar teniendo, Pedro, en inversiones de soluciones para energías alternativas. Hace 3 años, por ahí todavía, nosotros mismos como marca estamos trabajando con empresas líderes a nivel mundial que planeaban inversiones gigantescas en nuestro país para el tema de energías alternativas. Hoy eso se detuvo por la incertidumbre justamente que ha causado todo este tema político de la reforma energética. Sin embargo, eso tiene que avanzar sí o sí en algún momento de la historia. Entonces, yo creo que solo habrá que estar preparados y esperar a que esto se detone, ¿no? Sí. Yo te decía sin politizar, pero creo que hay que politizar porque desafortunadamente en el escenario hacia adelante, y bien como lo dices, la energía más cara es la que no se tiene, y si no la tenemos, pues no, nada más no hay. Entonces, pues no hay ni cómo invertirle, ¿no? Entonces, un poco tu expectativa en este sector, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viene? ¿Qué posibilidades realmente tiene? Porque te digo, están esas variables que son muy importantes. Incluso, pues platicando ahorita, pues me lo acabas de decir, la energía es una variable clave. Entonces, pues, ¿cuál es tu expectativa en lo que resta del año e incluso un poquito más, 2023, por favor? Mira, el país y nuestros dirigentes políticos tendrán que tomar decisiones importantes, yo creo, en los siguientes años, y por siguientes años me refiero incluso antes de que termine el mandato actual de nuestro presidente. Porque si hoy bien la demanda de grandes espacios o de gran infraestructura para estos centros de datos está trayendo una inversión muy importante a nuestro país. Hoy Querétaro está creciendo de una manera exorbitante. Yo no sé si has tenido la oportunidad de estar por allá, pero hoy ya Querétaro es una ciudad gigantesca, con muchísima gente llegando todos los días, llegando a instalarse porque justamente esta industria está demandando mano de obra local, porque no están trayendo mano de obra extranjera, lo cual eso primero nos debe de alegrar bastante. Claro. Incluso a nivel directivo, todas estas empresas que están llegando a México, de inversiones extranjeras, de inversiones principalmente americanas, brasileñas e incluso europeas, están tomando o colocando a dirigentes mexicanos con mano de obra mexicana, lo cual nos debe de enorgullecer bastante. Entonces, si esta industria está detonando estas inversiones, está detonando este nivel de empleos, este nivel de incremento del estatus de vida social en Querétaro y el Bajío, yo creo que hoy nuestros dirigentes tienen que poner las manos en la mesa, realmente analizar las expectativas para los siguientes años. Sin duda alguna, Pedro, me atrevo a decir que México se va a convertir en el hub más importante de data center para toda Latinoamérica, aún por encima de Brasil. Brasil comenzó esto hace aproximadamente 10 años. De repente también sus temas políticos, desde mi punto de vista, frenaron un poco que esto siguiera creciendo o detonándose, y hoy por eso están volteando a ver a México. Entonces, si en México hacemos las cosas bien, nos ponemos a pensar realmente en el beneficio como comunidad completa, no solamente como partidos políticos o lo que fuere, creo que podemos atraer inversiones todavía más importantes a nuestro país. Están anunciados 15 data centers de hiperescala de este nivel y apenas llevamos 3 o 4 en etapa de construcción. Entonces eso quiere decir que en los siguientes 5 y 10 años
van a seguir atrayendo inversiones muy importantes. No solo a Querétaro, se están yendo ya a Aguascalientes, San Luis, toda esa zona del Bajío, pero también se van a venir hacia este lado, van a venirse a Puebla, se van a venir a Toluca. Todas estas zonas van a crecer exponencialmente con la implementación de este tipo de infraestructura. Entonces, sin lugar a dudas, tendrán que ponerse a analizar. Creo yo que finalmente tendrán que buscar alguna alternativa, si bien no para hacer su reforma energética como ellos quieren. Yo creo que tienen que encontrar un punto medio y deben de decir, bueno, no va a ser al 100% como yo la quería, pero voy a dejar esto y esto para no privatizar, que es la bandera de esta reforma, el sector energético, pero sí para permitir que podamos seguir creciendo en este nivel, ¿no? A ver, las cartas están echadas, es decir, no es un secreto que tengamos problemas de suministro de energía, los tenemos en todos lados. El metro, el transporte colectivo metro es de los que más sufren, ¿no? Semana a semana vemos por ahí noticias con esto, las fallas ya en ciudades completas, en fin. Entonces, a ver, hombre, es momento ya, creo, de ponerse a buscar un punto medio y realmente hacer que las inversiones lleguen a nuestro país con esa fuerza. Hasta hoy, creo que en el tema de tecnología, todos estos inversionistas extranjeros han visto a México como un hub potencial y creo que van a seguir llegando. Sin embargo, imagínate, Pedro, si nosotros damos prestaciones suficientes para que atraigamos más inversión, bueno, pues esto puede crecer 4 o 5 veces más, sin duda alguna. Pues, estimado Emigdio, pues déjame decirte que acabas de poner en la mesa la variable clave. Exactamente. Creo que data centers es un sector, pero hay otros sectores que muy bien pudieran establecerse en México. El tema de nearshoring es otro gran tema ahí en la frontera. Se pueden crear corredores muy importantes que detonarían estados completos o regiones completas y creo que, bueno, pues ahí está. Yo también creo que el país tiene que fijarse en inversiones no focalizadas, es decir, no nada más, y perdón que toque el tema, pero las inversiones que está haciendo nuestro presidente hacia el sur del país, con los proyectos que trae hacia el sur del país, también tiene que buscar inversiones hacia el norte del país. Estos corredores fronterizos, como tú bien lo acabas de decir, recordemos también que la industria 4.0 está sobre la franja fronteriza, es donde está el principal potencial de crecimiento, con inversiones extranjeras que están literalmente al lado, esperando solamente que les podamos dar algún beneficio adicional para que vengan a establecerse y comenzar un crecimiento exponencial en toda la franja fronteriza. Entonces, imagínate si data center lo tenemos muy centralizado por temas de temperatura, humedad, free cooling y todo esto, es difícil que estas inversiones de data center se vayan muy al sur o muy al norte, van a estar muy en el Bajío y zona centro. Pero si en la zona sur estamos con proyectos turísticos, que es una de nuestras principales banderas como país, y en la zona norte, toda la industria manufacturera, la impulsamos hacia las tecnologías 4.0, bueno, tenemos un complemento ideal que abarca lo largo y ancho de nuestro país. Eso nos llevaría a mejores condiciones, no solo para la gente que a lo mejor vivimos en las urbes más económicamente activas, sino para todas las zonas del país. Entonces, eso sería realmente un gran cambio para nuestro país. No, sin duda, detonaría un crecimiento que traemos del 2% de muchos años y no podemos pasar de ahí y yo creo que será una gran oportunidad. Pues muchas gracias. Totalmente. No, hombre, gracias a ti. Bastante interesante la charla y la verdad es que nos podríamos pasar horas. Así es. Temas, pero bueno, hay que resumirlo y hay que ser bastante objetivos y constructivos. No nos queda más. Así es. Muy bien, estuvimos con Emigdio Granillo, director general de Schools México. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego.